El porqué de la maldad es parte del mundo no siempre está claro, y por qué las criaturas de Amagna vuelven su corazón oscuro a veces tiene un trasfondo un poco más complejo. Esta es la historia de Roble Blando, una historia triste y llena de compasión. Pongan atención. Cuenta la leyenda que en este mundo mágico llamado Amagna, los árboles, cuando lo desean, pueden arrancar sus raíces del suelo y pueden caminar, pueden cobrar vida, pero el realizar este tipo de actos les resulta muy perjudicial, pues nunca más pueden volver a enterrar sus raíces en la tierra y por eso se ven condenados a la muerte. Por eso todos los árboles se quedarán plantados y morirán en la misma posición en la que nacieron, porque aquel árbol que se vuelva aventurero definitivamente morirá, pues no volverá nunca jamás a recoger los nutrientes ni el agua del suelo. Un día, una pequeña sadida llamada Hoja decidió ir con sus amigos al bosque. Tenían como meta subirse al árbol más grande que encontraran, y así lo hicieron. Pero cuando estaban en la cima de este árbol, encontraron un nido de pájaro, y los niños, como eran algo traviesos, empezaron a arrojar los huevos al suelo. Del otro lado los observaba la madre de estos huevos, una pequeña águila, pero para nada contenta se abalanzó sobre los niños que estaban realizando travesuras. Estos salieron corriendo, pero dejaron atrás a Hoja, y aún así el águila no había saciado todavía su sed de venganza, y se abalanzó sobre la niña, haciéndola caer de un árbol, cayendo, golpeándose la cabeza contra unas rocas y cayendo en un lago inconsciente. A lo lejos estaba un pequeño roble plantado. Este observó cómo la niña se ahogaba e inmediatamente pensó: tengo que salvarla, es mi obligación. Sacudió sus raíces del suelo y se abalanzó sobre el agua. Pudo sacar a la niña, pero cuando decidió volver de nuevo al agujero de donde había salido, se dio cuenta que no podía volver a plantar sus raíces. Justo aquí comenzaron los problemas para el pequeño árbol, el cual sabía que estaba condenado a la muerte. El precio por haber salvado a la niña había sido demasiado alto, pero la salvó de una muerte segura. Roble Blando no le dijo a nadie el tipo de hazaña que había cometido, y lo único que hizo fue esconderse en una cueva en la cual había un pequeño manantial. Esto no le salvaría la vida, pero al menos la prolongaría, ya que sus ramas y sus hojas no se secarían a causa del calor extremo que hacía en el bosque, y al menos tendría un poco de humedad y unos cuantos minerales para subsistir. Años después, existe una tradición entre la familia de los Sadías, los cuales a cierta edad deciden proteger un árbol. Hoja observó a Roble Blando y dijo: ese árbol en especial va a necesitar que alguien lo cuide. Hoja no recordaba en absoluto nada de lo que había pasado, y aún así parece que el destino la hizo ser su protectora. Con el fin de proteger al Roble Blando, Hoja creó una muñeca sadida. Para hacerla más poderosa, incrustó un rubí fértil que le había dado Silvoce, que era la reina sadida. Esta muñeca se ocuparía de proteger al Roble Blando en el caso de que surgieran problemas. La niña solía visitar diariamente al Roble Blando, pero con el pasar del tiempo y al llegar su adolescencia, conoció a un joven llamado Enías. Enías era un pequeño sacrogrito. Al parecer, Hoja se había enamorado de Enías, y como todos sabemos, el amor nos puede volver locos, provocar que perdamos la percepción del tiempo, y lamentablemente esto fue justamente lo que ocurrió con Hoja. Poco a poco fueron pasando los días, mientras Hoja dejaba de ir a visitar al Roble Blando. Lamentablemente esto lo que generó fue que el Roble Blando empezara a sospechar que algo estaba sucediendo con Hoja. Entonces, Roble Blando decidió ir a visitar a Hoja y ver qué era lo que estaba ocurriendo.
se decidió a poner en marcha y fue hacia el pueblo. Un monstruo en un pueblo lleno de personajes de Amagna. Sin embargo, aunque Amagna sea un pueblo mágico, no es común ver un árbol caminando entre la gente. Robleblando solo tenía una pregunta en la cabeza. Preguntarle a Hoja directamente por qué ya no estaba yendo a visitarlo. Robleblando cuando llegó la encontró con Enías, y al ver esto el Robleblando se sintió muy triste, celoso y al mismo tiempo, por lo que decidió volver al bosque y armar un alboroto. En el trayecto se topó con un Sram, el cual trató de acabar con Robleblando. La muñeca creada por Hoja intervino de manera rápida en el combate, pero esa fue destruida y después de haber recibido varios dagazos por parte del Sram, la muñeca salió rota, pero dentro de la muñeca se encontraba un rubí. Entonces Robleblando lo que hizo fue tomar ese rubí y lo incrustó en su frente con mucha furia. De esta manera Robleblando consiguió amplificar su fuerza, acabar con este Sram y así poder salvar su vida. Pero este rubí no solamente le amplificó el poder al Robleblando, sino que también poseía la capacidad de amplificar los sentimientos, volverlos más intensos, y por ende el sentimiento de soledad y el resentimiento que el Robleblando había sentido hacia Hoja, en ese momento se había disparado como nunca, y se sentía más solo y más enojado que nunca. La niña volvió al bosque donde vivía el Robleblando para poder disculparse, pero este había dado rienda suelta a su ira y le intentó capturar. Hoja corrió despavoridamente del Robleblando llorando, sin entender el por qué el Robleblando se había vuelto tan agresivo. Se había vuelto como un monstruo, como un ser sin sentimientos que lo único que quería era provocar daño. Tiempo después, Hoja no había vuelto al bosque, y es que ¿quién querría volver al bosque con un monstruo que quiere asesinarlo? Sin embargo, Robleblando había calmado su ira y estaba muy arrepentido por lo que había hecho. Entonces, se dispuso a ir al pueblo a buscar a Hoja. Pedirle disculpas era lo único que quería hacer. Pero lamentablemente los milicianos no le dieron una bienvenida muy calurosa y se dispusieron a atacar a Robleblando. Por dicha, justo en ese momento apareció Hoja, la cual decidió irse con Robleblando de nuevo al bosque y de esta manera impedir que Robleblando asustara así a los pueblerinos. Sin embargo, la felicidad no duró mucho para Robleblando. Mientras estaba pidiéndole disculpas a la niña, aparecieron los padres de Hoja, los cuales le dijeron, mediante argumentos muy sólidos, que Hoja no debía proteger así a un árbol el cual podía caminar a sus anchas, podía resultar herida, y se llevaron a la niña. Luego de esto, Robleblando pensó que la actitud de los padres era totalmente injusta, debido a que sus raíces no se encontraban plantadas y el motivo era porque en el pasado él había salvado a Hoja. Todo esto hizo que Robleblando se fuera enojando poco a poco. Enías intervino en ese momento y se paró frente al Robleblando y plantó su espada de manera desafiante y le dijo que esa iba a ser la última vez que él vería a Hoja. En ese momento el Robleblando se perdió en furia y mató a Enías y causó un gran revuelo en todas las aldeas de Amagna, destruyéndolas una a una, causando un revuelo increíble en todo el mundo de los 12. En ese momento comenzó el reinado de terror para todos aquellos humanos que decidieran entrar al bosque. Y ninguno de ellos saldrá con vida, dijo el Robleblando. Él y sus amigos se encargarían de acabar con cada uno de los aventureros que decidieran adentrarse en sus tierras. Entonces, Hoja, sintiéndose culpable por todo lo que estaba sucediendo, decidió ir con sus amigos al bosque para pedirle al Robleblando que dejara de actuar de ese modo tan agresivo. Pero Hoja y sus amigos fueron rápidamente neutralizados por los abrácnidos. En ese momento es cuando se dieron cuenta que todos los abrácnidos que los neutralizaron no eran ni más ni menos que los aventureros que desaparecían constantemente al adentrarse en el bosque. Todos los aventureros habían sido transformados en abrácnidos, por lo que perdieron sus aspectos humanos, al igual que todos sus recuerdos,
Incluso Enías, al cual daban por muerto desde hacía mucho tiempo, estaba entre ellos transformados en un arácnido. Justo en ese momento apareció Silvoce, la reina Sadida, pidiéndole a Robleblando encarecidamente que dejase esa actitud de lado. Y a cambio, hizo un trato con Robleblando. Lanzó un hechizo de fertilidad sobre el rubí, el cual permitió que del roble blando nuevamente brotaran hojas. Nuevamente parecía tener vida y ya no era un árbol muerto caminante. En ese momento el aspecto del roble blando cambió y es tal cual lo conocemos ahora. Antes de partir Robleblando junto a Silvoce, se detuvo un momento y volteó a ver a Hoja. Decidió ir a pedirle disculpas por todo lo acontecido, pero Hoja sentía demasiado odio hacia Robleblando, pues a causa de él había perdido a su amado Enías, y lo único que Hoja pudo decirle a Robleblando fue que se marchase y que nunca más volviera. Robleblando accedió a la petición de Hoja y se fue junto a Silvoce. Su único pensar era que ahora tendría un nuevo destino, y de ese modo, con el tiempo, Silvoce enseñó al Robleblando a conectar nuevamente con la naturaleza. Como le había prometido, finalmente Robleblando se convirtió en una especie de protector del bosque, el cual perseguiría a los leñadores que traten de aprovecharse de los árboles que se encuentran en sus dominios. Por parte de Hoja, decidió encargarse de proteger a Enías, su antiguo enamorado, por lo que aún siendo un árbol, siente un amor incondicional por él. Recordemos que los sadías son capaces de comunicarse con los árboles y con las plantas. Y bueno, colorín colorado, esta historia se ha acabado. Y esta es la historia del Robleblando. Espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo video.